Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado, Señor. Gracias porque, Señor, nos has permitido llegar hasta tu casa, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder reunirnos, Señor, con libertad aún, Señor. Señor, ayúdanos a saber aprovechar este tiempo, Señor, de buscarte, de congregarnos, de ir a ti, buscar tu palabra, Señor, de venir con corazones, Señor, gozosos, dispuestos a escucharte, Señor. Y ponemos en tus manos, Señor, tu palabra en esta mañana, Señor, pidiendo, Señor, que sea tuya. Que sea la palabra que venga de tu corazón para cada uno de nosotros, Señor, porque de verdad que lo necesitamos. Necesitamos esa palabra que nos levante, Señor. Esa palabra, Señor, que nos acuda, Señor, y nos lleve a ti, Señor. Padre, pedimos que sea tu Espíritu Santo en medio nuestro, Señor, y sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo revelación, Señor, a la verdad de tu palabra a nuestros corazones, Señor. Y nos ayude, Señor, a que lo podamos llevar a nuestra vida y que podamos vivirla conforme tú nos enseñas, Señor. Señor, glorifícate en medio de tu pueblo, glorifícate en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Llevamos tiempo el Señor hablándonos de nuestra vida como cristianos, ¿no? Y de verdad que es un tiempo que necesitamos detenernos y examinarnos continuamente y ver si realmente vivimos como cristianos. Porque estamos viendo de la manera de vivir del mundo, y yo creo que se ha metido mucho en la iglesia. Yo creo que hemos adaptado mucho las cosas, la manera de vivir de este mundo en este tiempo. Y eso es lo que nos exhorta la palabra de Dios. El mismo Señor Jesús nos dijo que veláramos y oráramos porque los tiempos son malos. Y que oráramos por nosotros mismos para que no entremos en tentación, ¿no? Y que realmente podamos vivir esa vida al que el Señor nos llama a vivir. Y es de eso lo que me gustaría hablar en esta mañana, porque en estos 2 jueves que Peter nos ha traído la palabra, pues yo creo que a todos nos ha tocado bastante mucho de llevar nuestra propia vida delante del Señor y ver que el Señor nos llama a tener una mentalidad o una mente de reino, una mente de Cristo, una mente y una vida realmente en el reino de Dios, porque aunque nosotros estamos en este mundo, no somos de este mundo. El mismo Señor Jesús dijo que no éramos de este mundo, pero pidió al Padre que nos guardara del mal. Entonces, ya nosotros no podemos tener los pensamientos de este mundo, no podemos tener la mentalidad de este mundo, aceptar la manera de vivir de este mundo, sino debemos entrar de una vez en la manera de vivir en el reino de Dios. Porque Cristo vino, trajo su reino. Entonces, una vez que nosotros venimos a Cristo, entramos en su reino. Entonces, nuestra vida tiene que ser una vida de reino, una mente de reino, un pensamiento de reino, el reino de Jesucristo. Porque nosotros no podemos pensar que vamos al reino de Jesucristo después de morir. No, Cristo trajo su reino a nosotros aquí y nosotros formamos parte. Cristo nos hizo formar parte de ese reino. Entonces, nosotros tenemos que vivir las leyes de ese reino. Y el mismo Señor nos dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son más altos. Los pensamientos de Dios son puros. Los pensamientos de Dios son santos. Y es ese pensamiento el que Cristo vino a traernos. Es un pensamiento puro, santo, perfecto. Y es a eso lo que el Señor nos llama a llevar esa vida. Entonces es un continuo examinarnos y ver si realmente estamos viviendo o no en ese reino y si realmente tenemos ese pensamiento de reino o no. Porque vivimos solamente pensando en el presente, lo que hacemos ahora, lo que vivimos ahora. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos centrarnos solamente en el ahora.
nosotros tenemos que pensar, mirar a la eternidad, mirar dónde vamos, con quién vamos. Eso es muy importante para nosotros aquí. Es definir nuestra vida aquí con ese pensamiento de que sabemos que hay una eternidad con el Señor y que nosotros vamos allí. Pero esa eternidad la trajo Cristo para nosotros aquí. Y es aquí y ahora es que tenemos que vivir conforme a ese pensamiento a la eternidad. Y eso es lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 12. Solo voy a leer 3 versículos porque sabemos que en Romanos 12 Pablo habla de la vida como iglesia. Pero en los primeros 3 versículos nos habla de la vida primeramente en lo personal, en lo individual. Porque nosotros tenemos que entender que si no tenemos una vida personal con Dios, si no tenemos una vida individual con Dios, no podemos tener una vida de iglesia. Primero está lo personal, una vida personal, una vida de comunión con Dios, y luego tenemos una vida de iglesia. Como iglesia tenemos esa comunión con Dios, que es el cuerpo de Cristo. Pero aquí, Romanos capítulo 12, versículo 1 a 3, entonces Pablo nos habla primeramente de esa vida personal, de esa vida de comunión con Dios. Lo voy a leer en 2 versiones. Lo voy a leer en la Reina Valera 1960 y lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora voy a leerla en la versión Dios habla hoy. Es una versión más sencilla de comprender. Y dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar, antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado, junto con la fe. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nosotros no somos cristianos solamente por ser declarados justos. Sí, somos justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, al aceptar a Cristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, pasamos a ser cristianos justificados. Eso no quiere decir que dejemos de ser pecadores. Seguimos siendo pecadores, pero somos justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero realmente mostramos que somos cristianos cuando mostramos por nuestra vida. Cuando realmente mostramos esa diferencia que tenemos nosotros con el mundo. Ese pensamiento del mundo, esa manera de vivir del mundo. Entonces, cuando venimos a Cristo, nosotros dejamos esa vida, dejamos ese pensamiento y pasamos a formar parte de una nueva vida, de una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir. ¿Conforme a qué? Conforme
al pensamiento de Dios, conforme está escrito en su palabra. Esa es la vida que debe mostrar el cristiano. Porque el mismo Señor Jesús dijo, ¿qué Él dijo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? ¿Verdad? Buscamos vivir la voluntad de Dios. Y la manera en que nosotros mostramos que somos cristianos es mostrando que vivimos en Cristo, que vivimos conforme a la verdad de la palabra de Dios. Ya no vivimos en mentira, ya no vivimos en engaño, ya no robamos, ya no matamos, ya no adulteramos, ya no. Dejamos la vida de pecado. Todo aquello que en el mundo pensábamos que estaba bien, pero delante de Dios era pecado, ahora nosotros entendemos que es pecado y que transgrede las leyes de Dios. Y dejamos esa vida y entramos a vivir conforme a como Dios nos manda vivir. Una vida recta, una vida limpia, una vida de obediencia a su palabra, a sus mandamientos. Entonces, realmente, cuando nosotros mostramos una vida que glorifica a Dios, que da honra a Dios, entonces mostramos que somos cristianos. A veces olvidamos que fuimos creados para glorificar a Dios. Nosotros fuimos creados para glorificar a Dios, para dar honra y gloria y alabanza a Dios. Pero eso no es solamente el alabar, el glorificar, no es solamente de labios. Eso tiene que ser a través de toda nuestra vida. Y eso es lo que Pablo nos está llamando, a esa exhortación de que tenemos que vivir una vida que glorifique a Dios, que muestre a Dios, que represente a Dios, que muestre la gloria de Dios. Y eso es aquí, eso no es en el cielo, eso es aquí y es ahora. Entonces, la pregunta, ¿vivimos esa vida que glorifica a Dios? ¿Vivimos esa vida que honra a Dios? Esa es una pregunta, porque la pregunta me la hizo el Señor a mí. Yo tengo que responder esa pregunta conforme cómo yo estoy viviendo. ¿Realmente yo estoy viviendo esa vida que glorifica, que honra y alaba a Dios? Y es algo que nosotros cada uno tenemos que responder al Señor. Y entender también que Pablo, ¿a quién le está hablando? Pablo no le está hablando a los incrédulos. ¿Por qué? Si nosotros miramos en 1 Corintios capítulo 2, versículos 2 a 16. Recordemos que la iglesia de Corinto era la iglesia más complicada, era la iglesia con muchos problemas. Entonces, Pablo se está dirigiendo a esa iglesia, pero también se está dirigiendo a nosotros, porque no me van a decir que somos muy complicados nosotros también. Nosotros también complicamos mucho nuestra vida. Entonces Pablo le dice, yo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías. Y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Pero aquel que tiene el Espíritu de Dios puede juzgar todas las cosas y nadie le puede juzgar a él. Pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle?
Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo ha traído a nosotros? El Padre envió al Espíritu Santo como promesa para nosotros, para ayudarnos en nuestro caminar. Y el Espíritu Santo hace ese trabajo. Pero cuando verdaderamente yo tengo el Espíritu de Dios en mi vida, entonces Él me revela todo lo referente a Dios. Él me revela la verdad de la palabra y me enseña, me guía cómo vivirla. Entonces, si yo tengo a Cristo, yo voy a entender perfectamente lo que Dios me está hablando. Pero si yo no tengo a Cristo, yo no voy a entender este lenguaje. Para mí, ¿cuántos años? Seamos sinceros, ¿cuántos años nos han hablado de la Biblia y para nosotros era como si nos hablasen en chino? No entendíamos. ¿Por qué? Porque no teníamos el Espíritu de Dios que nos enseñase. Pero cuando hemos venido a Cristo, o cuando Cristo ha venido a nosotros y le hemos entregado nuestra vida, el Espíritu Santo ha venido a nosotros, ¿para qué? Para revelarnos, para enseñarnos realmente esta verdad y cómo vivirla. Y podemos entender el lenguaje del Espíritu. Porque tenemos, ¿qué cosa? ¿Quién dice? La mente de Cristo. Una vez que el Espíritu Santo ha revelado esta verdad en nuestra vida, no somos inocentes. Delante de Dios no lo somos. Porque conocemos la verdad. Porque Dios mismo nos ha enseñado esa verdad. ¿Por medio de quién? Por medio de su Hijo Jesucristo. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, podemos ver aquí que Pablo no está hablando a gente que no conoce a Dios. Está hablando a cristianos. Está hablando a personas que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Están hablando a personas que tienen al Espíritu Santo y pueden entender el lenguaje espiritual. Pueden entender el lenguaje de Dios. Pueden entender el lenguaje del reino. Y nos habla a nosotros porque nosotros podemos entender. Conocemos el lenguaje de Dios, sabemos cuando Dios nos habla. Entonces, no está hablando a gente que no conoce, están hablando a personas que conocen, a nosotros. Entonces, la exhortación es esto. Entonces, cuando hemos aceptado a Cristo, no solamente hemos recibido la salvación, no solamente hemos recibido el camino para ir al cielo, para ir al Padre. Hemos recibido la gracia. Y esto es el punto aquí en estos pasajes. La gracia que hemos recibido de Dios. Y esa gracia, ¿qué es lo que hace? Esa gracia, primero hace una disposición en nuestro corazón. Produce la fe en nosotros. Produce una disposición y nos lleva a ¿qué cosa? A tomar un compromiso con Dios. Porque cuando nosotros venimos a Cristo de verdad, con sinceridad, no hay manera que nosotros no tomemos compromiso con Dios. Porque el deseo más grande que nosotros tenemos al venir a Cristo es primeramente tomar el compromiso de una relación, de un pacto de ¿qué? De comunión con Dios. Y luego de un pacto de servicio. Porque lo que queremos es servir a Dios, agradar a Dios, hacer las cosas de manera que Dios esté contento con nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la gracia hace en nuestra vida. Nos guía a eso, nos guía a esa comunión con Dios, nos guía a ese compromiso con Dios. Entonces, la gracia lo que hace es movernos a ese deseo de cumplir la voluntad de Dios, de buscar y cumplir la voluntad de Dios. Porque lo que más deseamos cuando venimos realmente a Cristo es hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el corazón de Cristo y esa es la mente de Cristo. Cuando estuvo en la tierra, ¿qué fue lo que Cristo vino a hacer? ¿Y qué fue lo que Cristo vivió? Fue eso, buscar y hacer la voluntad del Padre. Y la gracia nos guía a esto, nos lleva a esto. Entonces,
buscamos vivir una vida en donde Dios esté complacido con nosotros, en donde Dios esté contento con nosotros, en donde Dios se agrade de nosotros. Y la gracia nos lleva a esto, pone ese deseo en nuestro corazón, ese anhelo en nuestro corazón. Porque ahora que estamos aquí, hemos caminado un poco con el Señor, lo que más deseamos es hacer la voluntad de Dios, es buscar que Dios se agrade con nosotros, de que esté contento con nosotros, de que nos diga, bien, estás haciendo bien, ¿verdad? Eso es lo que deseamos, ¿no? Entonces, la gracia hace esto. Entonces, y en el versículo 2 dice, lo que nos está diciendo es, no dejes que el mundo te influya. Somos llamados a traer cambios al mundo. Nosotros somos agentes de cambio. ¿Por qué? Porque Cristo vino a cambiar el mundo y nosotros seguimos la obra de Cristo. Entonces, Él nos ha hecho agentes de cambios. Entonces, nosotros somos aquí, Jesús que dice que somos luz y sal de la tierra. Entonces, somos luz en medio de una oscuridad muy densa. El mundo está en oscuridad. El mundo está bajo engaño, tiene el velo puesto de mentira. Pero Cristo nos ha dejado aquí para que seamos, ¿qué cosa? Luz. Y para que seamos sal en esta tierra. Somos agentes de cambio. Tenemos que cambiar este mundo de tinieblas y traer, ¿qué cosa? El reino de Dios. Extender, esparcir, llevar el reino de Dios sobre este mundo. A eso somos cambiados, ¿no? Pero Pablo, ¿qué nos está diciendo? Que el mundo no nos cambie a nosotros. No permitamos que el mundo nos cambie. No permitamos que el mundo quite el pensamiento de Dios de nosotros. No permitamos que el mundo nos desvíe de la voluntad de Dios, nos desvíe de los planes y de los propósitos de Dios. Si hemos comenzado a caminar, mantengámonos firmes aquí, porque tenemos mucho camino por delante para aprender, porque este camino es aprendizaje y tenemos aún mucho que aprender, pero en ese camino el Señor va haciendo esa obra y dice la palabra que Cristo debe ser, ¿qué cosa? Formado en nosotros. Y en este proceso, en este caminar, Cristo va siendo levantado y va siendo formado en nosotros. Y cada vez, cuanto más damos lugar a Dios, cuanto más permitimos que Él trabaje en nuestra vida, más tenemos la mente de Cristo. Más tenemos la mente del reino y más tenemos esa mente a la eternidad. Entonces necesitamos tener enfocado nuestra mente en ese reino de Dios. Entonces miremos en Tito, el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Y Tito sigue hablando por esa renovación en nuestra mente. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo vino, entonces empezó el trabajo de esa renovación, de quitar esa mente de mundo, esa mente de aquí, esa mente carnal, esa mente de esa naturaleza vieja, a transformarlo, a cambiarlo en una mente renovada, en una mente que viene de Dios, en una mente de Cristo y en una mente del reino. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Y Tito nos habla también de esto. Tito capítulo 3, versículo 5. Y nos dice, nos salvó, está hablando de Cristo, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo
nuestro Salvador. Entonces, esta renovación no vino porque nosotros seamos buenos o porque nosotros hayamos hecho algo bueno. Cristo no nos salvó por nuestras obras. Cristo nos salvó porque éramos pecadores. Estábamos alejados de Dios y teníamos esa mente mala, perversa, corrompida. Y Dios vio nuestra condición. Por eso Cristo vino. Necesitábamos un Salvador, necesitábamos un Redentor, necesitábamos que alguien viniese a cambiar esto. Porque ningún cambio se produce si no se produce el cambio antes aquí. El cambio se produce primeramente en nuestra mente. Porque yo vivo lo que yo pienso. Porque el mundo, ¿qué vive el mundo? Vive según su pensamiento. Y el pensamiento del mundo es corrupción, es pecado y es solo maldad. Y eso Dios tenía que cambiar en nosotros. Y es lo que Él vino a hacer. Y esa es la obra del Espíritu Santo, esa regeneración que trajo a nuestra mente a cambiar, a quitar esta mente de la vieja naturaleza, esa mente de pecado, y ponernos una mente nueva, renovada, una mente santa, una mente pura según los pensamientos de Dios. Y eso es lo que Tito nos está diciendo aquí. Entonces, esa renovación no se produjo por nuestra justicia, porque nosotros hiciésemos algo bueno, y ni aún porque deseáramos hacer algo bueno, porque no hay nada bueno en nosotros. Eso nos dice la palabra, no hay nada bueno en nosotros. En nosotros es todo perversidad, es todo maldad. No queremos cambiar. Hasta que el Espíritu Santo viene en nuestra vida, entonces la gracia produce ese deseo en nosotros. Entonces, esa renovación vino por la justicia ¿de quién? Por la justicia, por la obra justa de Cristo en la cruz del Calvario. Es por la justicia de Dios. La justicia de Dios demanda de nosotros una vida santa, una vida de obediencia, una vida de acuerdo a su palabra. Y solamente Cristo podía traer eso, y es lo que Cristo trajo para nosotros. Entonces, su misericordia, ¿qué hizo? Produjo un cambio en nuestra vida. Porque en esa salvación se produjo ese cambio. Porque, ¿qué dice la palabra? ¿Qué nos dice? Dice, ahora la vieja naturaleza quedó atrás. Ahora somos nueva criatura en Cristo. Todo lo viejo tiene que pasar, tiene que ser quitado. Y allí entra la renovación, la regeneración del Espíritu Santo en traer la cosa nueva, esa vida nueva, esa vida conforme al pensamiento y al corazón de Dios. Y es una vida santa, es una vida que le glorifique, es una vida que honre a Dios. Y es lo que nos está diciendo aquí Tito. Entonces, ya no solamente somos miembros del reino de Dios, sino que también, ¿qué cosa? ¿Qué ha traído eso? Esa salvación. ¿Y qué ha traído para nosotros? El ser miembro de la familia de Dios, el ser miembro del reino de Dios. ¿Qué ha traído para nosotros? Ha traído sanidad. Estábamos enfermos de pecado. Estábamos condenados, estábamos muy enfermos. El mundo está enfermo, aunque no quiera reconocer. Nosotros en un momento estábamos de esa manera. Pero ¿qué trajo eso para nosotros? Sanidad. Sanó nuestra alma, sanó nuestro espíritu, que es lo que verdaderamente necesitamos. Porque cuando estamos sanos espiritualmente, entonces estamos sanos en todo. Porque lo que realmente a Dios le importa es nuestra vida espiritual. Porque lo que es el cuerpo, pero con eso no quiero decir que a Dios no le importe lo que nos pase aquí, sí le importa, pero lo más importante para Dios es que estemos sanos espiritualmente. ¿Por qué? Porque es en lo espiritual el que va.
esto se va a quedar aquí, esto va a pasar, esto no va a permanecer. Pero sí nuestro espíritu, nuestra alma es el que va a ir con Dios. Entonces necesitamos ser sanos. Y esa renovación también trajo sanidad a nuestra vida. Entonces, en Cristo somos nueva criatura. Y el Espíritu Santo va haciendo esa regeneración que necesitamos. Entonces nosotros no podemos conformarnos a este siglo, sino tenemos que entrar, permitir que el Espíritu Santo haga esa renovación y esa regeneración en nuestra vida. Porque de verdad que lo necesitamos. Porque si permanecemos en un pensamiento equivocado, si permanecemos un pensamiento ajeno a Dios, sufrimos mucho. Porque vivimos en una mentira, vivimos bajo engaño. Y Dios ha traído para nosotros la verdad, y Él mismo nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Y eso es lo que el Señor hace en nuestra vida. Ha traído la verdad a nosotros y esa verdad nos ha traído libertad. Libertad en todas las áreas de nuestra vida. Pero ahora nos toca vivir esta verdad. Nos toca vivirla. Porque hablamos mucho en este tiempo de que tenemos que ser una carta abierta. Nosotros con nuestra vida tenemos que dar el testimonio de que Cristo es en nosotros, de que servimos a un Dios real, a un Dios vivo, a un Dios poderoso, que Dios no está lejano, Dios está cerca. Y que todos aquellos que quieran venir a Dios, hay un camino y ese camino se llama Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que mostrar a través de nuestra vida. Entonces, Cristo vino a traernos una mente nueva. Nueva. Un cambio total. No es un trabajo a medias. No es una versión mejorada. No es un arreglo. No. Es un cambio total. Quita la mente vieja y nos da una mente nueva. Nos da la mente de Cristo, porque antes no teníamos la mente de Cristo. Ahora sí tenemos la mente de Cristo. Y está siendo formado y está siendo eso, regenerado, renovado en nosotros. Pero tiene que ser un cambio total. Y a eso nos llama el Señor. Entonces, la mente de Cristo, ¿qué produce en nosotros? Produce transformación. Transformación. Porque pensamos, miramos, examinamos nuestra vida anterior y vemos. Yo siempre les digo a las muchachas en la prisión, ya no es suficiente sufrir, ya no han sufrido demasiado. Entonces, ¿por qué siguen aferrados a ese sufrimiento que el mundo produce? ¿No es mejor venir a Cristo, abrir el corazón a Cristo y permitir que Cristo haga esa obra de transformación y de cambio en nuestra vida? Porque la vida que Cristo ofrece es mucho mejor. Es mucho mejor. Entonces, ¿no es mejor aceptar la vida que Cristo ofrece que seguir sufriendo? Y eso es lo que necesitamos realmente, de una vez aceptar la vida que Cristo ha traído en nosotros. Y esa mente de Cristo produce en nosotros transformación, cambio. Porque el Espíritu Santo continuamente nos va haciendo ¿qué? Cambiando, nos va mostrando las cosas que están mal, nos va mostrando las cosas que no está de acuerdo a la voluntad de Dios o que no agrada a Dios, y nos ayuda a que podamos ir cambiando y siendo transformados. Porque de hace un año aquí no somos las mismas personas de antes. El Señor ha hecho mucha obra de cambio en nuestra vida y ha cambiado mucho nuestra manera de ver y de pensar. ¿Es así o no es así? Es así. Y esa es la obra de renovación que trae la mente formada de Cristo en nosotros. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18,
nos dice, esta es la versión Dios habla hoy. Por eso, todos nosotros, ya sin velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y vamos transformándonos a su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es por el Espíritu. Al ser una nueva criatura, al ser una criatura regenerada por el Espíritu Santo, entonces nuestra conducta, nuestra manera de vivir, nuestras decisiones y todo lo que nosotros mostramos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mostrar o va a evidenciar, ¿qué cosa? La voluntad de Dios, los propósitos de Dios. Va a evidenciar ¿a quién? A Cristo. Porque recordemos que el que vino realmente a cumplir la perfecta voluntad de Dios fue Cristo. Y nuestra vida tiene que evidenciar, tiene que mostrar a Cristo. Eso es lo que hace la obra de regeneración. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe y que Él se levante. Y también nosotros tenemos que decir, es necesario que yo muera para que Cristo sea levantado. Y esa obra es el que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros morimos en nuestro pecado, en nuestro pensamiento, en nuestras decisiones, en nuestros deseos, y se levanta Cristo, la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida. Y nosotros tenemos que mostrar a través de nuestra vida, evidenciar a Cristo. Eso es lo que nos está diciendo aquí en Corintios. Entonces, aquellos que somos verdaderamente de Cristo, siempre vamos a estar comprometidos con los propósitos de Dios. Porque nosotros entendemos que Dios nos hace parte de su propósito, y eso es un privilegio. Es un privilegio que no todos tienen, que Dios nos haga parte de sus propósitos y de sus planes, y que nosotros podamos vivir esos planes y esos propósitos de Dios por medio de Cristo. Si queremos, porque es solo por Cristo que podemos poder vivir y poder alcanzar esos planes a través en nuestra vida. Entonces, también es eso. Jesús mostró a través de su vida la voluntad del Padre. Cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra, todo ese tiempo que Jesús estuvo aquí, Él solamente buscó hacer la voluntad del Padre. Él solamente buscó vivir aquello que el Padre le dijo que viviera, y habló lo que el Padre le dijo que hiciera. Él es un ejemplo, el ejemplo más grande que tenemos de cuál es la voluntad del Padre, y nuestro gran maestro, porque Él vino a enseñarnos cómo hacer, y eso es a través de una vida de obediencia. Dice la palabra que Él fue obediente, y fue obediente hasta la cruz. Y buscó el vivir, que dice, agradar al Padre. ¿Cuántos pasajes nosotros encontramos donde el Padre dice, este es mi Hijo amado, en Él estoy complacido? Tenemos muchos pasajes que habla donde el Padre se complace del Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo vino y vivió la voluntad del Padre. Y es esa vida a lo que nos llama el Hijo, a que tengamos una vida donde el Padre esté complacido con nosotros. Y Él nos mostró el camino, nos mostró la manera de hacerlo, y es la obediencia. Entonces, cuando nosotros nos presentamos, o el día que nos presentamos delante de Dios,
¿Cómo pensamos que va a ser eso? Porque el Padre habló en varias situaciones, en varias ocasiones, de que Él estaba complacido con el Hijo. Pero cuando nosotros nos presentemos, ¿podrá decir el Padre que estaba complacido con nosotros? ¿Está Dios contento con nosotros? ¿Puede decir, bien hecho? ¿O estoy contento, estoy complacido contigo? Lo puede hacer el Señor, pero eso es una pregunta que nosotros tenemos que llevar a nuestra propia vida, mirar. ¿Estamos viviendo realmente una vida digna de alabanza a Dios? No es, en el versículo 3 dice que no tengamos un alto concepto de nosotros mismos, sino que miremos nuestra vida, una vida humilde, una vida sencilla que busque realmente agradar a Dios. No se trata del concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. No se trata de nuestro propio pensamiento hacia nosotros mismos. Se trata de los pensamientos de Dios. Se trata de cómo Dios nos mira. Se trata de cómo Dios nos está evaluando. Se trata de que realmente estemos agradando a Dios o que realmente estemos glorificando su santo nombre, de que podamos mostrar a Cristo en nuestra vida y mostrar esa vida de obediencia de Cristo al Padre y se pueda ver reflejado en nuestra propia vida. Amén. Que el Señor les bendiga.